Buenas tardes, mi nombre es María Andrea Orellana Carrillo y en esta oportunidad hablaré un poco sobre las lesiones por electrocución y fulguración y un poco sobre la cadena de custodia. Lesiones eléctricas. Las lesiones eléctricas ocurren cuando la electricidad entra en contacto con el cuerpo y causa daño. Esto pasa pues porque el cuerpo humano también es un conductor de electricidad, pero no es perfecto, por lo que puede generar cierta resistencia. Cuando la electricidad pues atraviesa el cuerpo, produce calor y mientras mayor sea la resistencia, más daño puede causar. Para entender las lesiones corporales producidas por la corriente eléctrica es importante conocer los siguientes conceptos. En primer lugar tenemos lo que es la electricidad, que es una forma de energía que puede moverse de un lugar a otro y generar efectos como luz, calor o movimiento. En segundo lugar está la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones, que son partículas que contienen carga, que se mueven a través de un material conductor, por ejemplo, los cables. Para que esto ocurra, pues se necesita una fuente de energía como una batería o un enchufe. En tercer lugar, tenemos lo que es conductor, que es el material por donde viaja la electricidad. En este caso, pues sería el cuerpo humano, que puede actuar también como conductor cuando entra en contacto con una fuente eléctrica. Receptor, que es quien recibe la electricidad y la convierte de otra forma, en otra forma de energía. En el cuerpo esto puede traducirse en calor, contracciones musculares o daños en los órganos. Y por último tenemos la resistencia, que es la dificultad que tiene la electricidad para moverse a través de un material. En el cuerpo, algunos tejidos tienen más resistencia que otros. Por ejemplo, la piel seca nos puede ofrecer más resistencia que la piel húmeda. Mientras mayor sea la resistencia, más calor se puede generar y más daño puede causar la corriente eléctrica. Tenemos mecanismos de la lesión y efectos biológicos de la corriente, que las lesiones eléctricas pueden ocurrir de tres formas principales. La primera sería que la electricidad altera estas células del cuerpo, afectando músculos, nervios y órganos, y puede causar parálisis o también afectar el corazón, provocando arritmias. La segunda es que la electricidad se convierte en calor cuando pasa por el cuerpo, causando quemaduras superficiales, ya sea en la piel o profundos, que serían los músculos y pues en nuestros órganos internos. Y estas también pueden ser más graves por dentro que por fuera. Y en la tercera puede haber golpes o fracturas si las personas es lanzada pues por la descarga que puede caer desde una altura o recibe el impacto directo de un rayo. Tenemos la clasificación de las lesiones, que las lesiones pues se clasifican como de alto voltaje o bajo voltaje. La tensión en las líneas eléctricas de alta tensión es superior a 100.000 voltios, mientras que la tensión en hogares puede ser de 220 voltios. Clínicamente también pues presentamos cuatro clases de lesiones eléctricas, que el primer tipo sería la acción directa, que ocurre cuando la corriente entra por un punto del cuerpo y sale por otro. El cuerpo pues actúa como conductor mientras está en contacto con el suelo o con otro objeto que permita el paso de la electricidad. Aunque se puedan ver heridas en la piel, que es punto de entrada y de salida, estas pues no siempre van a reflejar el daño real que ocurrió internamente. Y el mayor peligro es que los órganos pueden estar gravemente afectados sin que se note mucho por fuera. Tenemos el arco voltaico, que ocurre cuando la electricidad viaja por el aire sin necesidad de tocar directamente el cuerpo. Es como un salto de corriente de un punto a otro.
También están las lesiones por quemaduras generadas por la fuente eléctrica, que ocurre cuando la electricidad produce un intenso calor en el punto de contacto con la piel. Y tenemos las lesiones por rayos que ocurren cuando una persona es impactada pues por una descarga eléctrica que es extremadamente fuerte y muy rápida. Tenemos manifestaciones clínicas que son provocadas por corriente eléctrica, que van desde quemaduras leves que pueden ser de primer grado hasta la afectación multiorgánica y puede llegar al fallecimiento. Tenemos la afección cardíaca, que es por una descarga, ocurre por una descarga eléctrica cuando la corriente interfiere en el ritmo del corazón. Puede causar arritmias, lo que quiere decir latidos irregulares. En la mayoría de los casos, pues estas alteraciones son leves y el corazón vuelve a su ritmo normal por sí solo. Pues, pero sin embargo, en descargas fuertes puede producir un paro cardíaco, lo que requiere pues una atención médica de manera inmediata. Tenemos la afección neurológica por una descarga eléctrica. Ocurre cuando la corriente daña el sistema nervioso que controla el cerebro, la médula espinal y los nervios. Podemos tener una afección renal que por una descarga eléctrica pues puede ocurrir debido a la rabdomiólisis, que es el daño masivo de los músculos. Tenemos una afección cutánea por una descarga eléctrica, se debe a la resistencia de la piel que genera calor cuando la electricidad pasa a través de ella. La afección osteomuscular por una descarga eléctrica ocurre cuando la energía de la corriente se convierte en calor, lo que causa daño a los músculos y tejidos circundantes. También tenemos la afección vascular, que por una descarga eléctrica afecta a lo que son vasos sanguíneos, que pueden dañarse de diferentes maneras. También tenemos la afección ocular y óptica por una descarga eléctrica, puede causar en los ojos cataratas, hemorragias en el ojo, daño en el nervio óptico, lo que afecta la visión. En ópticas, pérdida de audición, daño al tímpano, vértigo y parálisis facial por lesiones en los nervios. Entramos a la fulguración, que se denomina fulguración a esos efectos biológicos que se producen por acción de la electricidad atmosférica. Fulguración proviene del latín fulgor, lo que significa luz y resplandor. Los factores que determinan la naturaleza y severidad de las lesiones producidas por la corriente eléctrica al atravesar el cuerpo humano son los siguientes. En primer lugar, tenemos la naturaleza de la corriente, que la corriente eléctrica puede ser positiva o negativa dependiendo de la carga de los electrones y protones en los átomos. Si hay más protones que electrones, el cuerpo tiene una carga positiva. Si hay más electrones, la carga es negativa. La naturaleza de la corriente afecta cómo influye la electricidad a través del cuerpo y por lo tanto eh, la severidad de las lesiones. En segundo lugar tenemos lo que es la resistencia, que es la oposición que ofrece un material como el cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la resistencia, menos electricidad podrá pasar a través de él. Por ejemplo, la piel seca tiene más resistencia que la piel húmeda. En tercer lugar tenemos tensión o fuerza electromotriz. Es la presión que empuja la corriente a través de un conductor. Esta presión se mide como la diferencia de potencial entre dos puntos, uno de mayor potencial, que sería el polo positivo, y otro de menor potencial, que sería polo negativo. En cuarto lugar tenemos la intensidad de la corriente, se mide en amperios, perdón, y representa la cantidad de electricidad que pasa a través de un conductor en un segundo. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el daño potencial
ya que más electricidad va a fluir dentro de nuestro cuerpo. Tenemos duración. Cuanto más tiempo esté el cuerpo en contacto con la corriente de alto voltaje, mayor será el daño a los tejidos. Está la lesión llamada tisular, que aumenta con la duración del contacto, ya que el calor y los efectos de la corriente afectan de una manera más profunda. Por último, tenemos lo que es el trayecto de la corriente eléctrica. Este, pues, a través del cuerpo es crucial para poder determinar el tipo de gravedad de las lesiones. Si, por ejemplo, la corriente pasa a través de órganos vitales como el corazón o el cerebro, puede ser mucho más peligrosa incluso en voltajes bajos. Tenemos mecanismos de la lesión. Uno de ellos es el llamado golpe directo, que ocurre cuando un rayo impacta directamente sobre la superficie del cuerpo. Si el rayo impacta sobre la cabeza, la corriente puede entrar al cuerpo a través de orificios como los ojos, oídos o boca. También está de contacto, que ocurre cuando una persona toca un objeto por el que pasa la corriente del rayo. En este caso, la corriente entra en el cuerpo a través del punto de contacto, lo que puede causar quemaduras y otros daños en la zona afectada. Flash por cercanía, que ocurre cuando la corriente de rayo salta de su trayecto y afecta a una persona cercana sin que esta persona esté en contacto directo con el rayo. Por ejemplo, sería cuando el rayo impacta en un árbol o en una estructura mecánica y pues una persona se encuentra cerca de esto, el- la corriente se puede trasladar a ella. Tenemos corriente por tierra que ocurre cuando la corriente del rayo se propaga radialmente a través de la tierra después de impactar en un objeto o directamente en el suelo. Tenemos lesiones por electricidad atmosférica, tenemos también lesiones externas. Una de ellas es el politraumatismo. El rayo pues puede impactar directamente sobre el cuerpo o lanzar a la víctima a una distancia considerable debido a su fuerza extrema. Este tipo de lesión pues también produce grandes heridas contusas, arrancamientos de miembros, fracturas y otros traumatismos graves debido a la energía liberada por el rayo. También presenta heridas y contusiones. Estas lesiones se localizan en las zonas donde la corriente entra y sale del organismo. Pueden también manifestarse como heridas contusas, acompañadas de quemaduras alrededor de la zona afectada. En algunos casos, estas lesiones pueden parecerse a heridas por arma de fuego debido a la forma y característica de la quemadura o el daño. También puede presentar quemaduras, que en cuanto a su grado, pues rara vez son ampollas, en su mayoría son enrojecimientos de la piel y también costras o piel muerta. Al igual que las quemaduras por electricidad industrial, estas quemaduras pues suelen ser indoloras, que no causan dolor en el momento y tienden a evolucionar de manera favorable con el tiempo. Tenemos lesiones llamadas lineales, que son un tipo de lesión que ocurre principalmente en áreas del cuerpo donde se concentra mucho el calor, como el pecho y en los brazos, y regularmente pues estas quemaduras suelen ser pequeñas. También tenemos lesiones llamadas puntiformes, que son pequeñas, múltiples y circulares. También son similares a las quemaduras producidas por cigarros. También suele aparecer en áreas como la punta de los dedos y la planta de los pies, donde pues la corriente puede causar daño de forma concentrada en pequeños puntos.
También tenemos lo que se llama arborizaciones de Lichtenberg, que se presentan como marcas rojas con forma de ramas y similares a un helecho, que estas marcas son figuras de la piel que aparecen en algunas personas que fueron alcanzadas por rayos y son patognomónicas, lo que significa que son un indicativo específico de este tipo de lesiones. Tenemos también alteraciones en los pelos que puede ocurrir pues debido a la intensidad de las quemaduras causadas por un rayo o una descarga eléctrica. También podemos ver lesiones internas causadas por electricidad atmosférica, que como ya vimos se llama fulguración, y son similares a las de la electrocutación y pueden causar pues daños significativos dentro del cuerpo. Pueden generar congestión visceral, que es acumulación de líquido o sangre en los órganos internos, y también lesiones cerebrales graves si la corriente pasa pues a través de nuestra cabeza. También se ha observado que los accidentes por fulguración están asociados con la liberación masiva de catecolaminas, que son hormonas como la adrenalina, aunque el mecanismo exacto de esto pues todavía es desconocido. Pasamos a la cadena de custodia, que es el conjunto de procedimientos que garantiza la integridad e identidad de los indicios desde que son recolectados en la escena del crimen hasta que son procesados por un tribunal de justicia. Con la cadena de custodia, pues se garantiza y se demuestra con una serie de documentos que siguen a la evidencia en sus diferentes pasos, señalando en una forma clara y precisa quién la tuvo, para qué la tuvo, cuándo la recibió, de quién la recibió, en qué estado la recibió, así como también se debe de colocar fecha y hora. Entonces debemos tener en claro también ciertos aspectos importantes que garantiza la cadena de custodia. Uno de ellos es la identidad, que asegura que el objeto presentado como evidencia es el mismo que fue recolectado en la escena del crimen y pues que está relacionado directamente con los hechos que se están investigando. También tenemos la integridad, que garantiza que la evidencia no ha sido alterada, ya sea de manera intencional o debido a una mala preservación durante el proceso y manejo también de transporte. Y pues esto asegura que las pruebas sean fiables y también sean válidas. Entonces debemos también saber la diferencia entre indicio, evidencia y prueba, que indicio es toda pieza recolectada en una escena del crimen, lo que se encuentra cuando un investigador va directamente a la escena del hecho. También la evidencia es toda pieza recolectada en la escena del crimen, pero después se va a un análisis derivado de una efectiva investigación del caso, y también la evidencia pues nos puede aportar ciertos datos para poder esclarecer el hecho criminal. Por último tenemos prueba, que es una evidencia que ya ha sido valorada en un tribunal de justicia, ya ha sido valorada y aceptada. Tenemos un fundamento legal en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es en el artículo 46, que se llama cadena de custodia. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se haya incautado sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio, los agentes encargados de la operación, bajo la dirección del fiscal responsable del caso, deberán asegurar la cadena de custodia para garantizar que las evidencias obtenidas llenen los requisitos para ser incorporados dentro del proceso. Los indicios también deben cumplir ciertos criterios para que puedan ser utilizados como pruebas dentro de un juicio. Uno de ellos es la autenticidad, que se debe demostrar que efectivamente el indicio es el mismo desde el punto de recolección, desde que lo recolectaron en la escena del crimen hasta su análisis. Relevancia debe aportar la información necesaria y clave en la investigación, y fiabilidad
que se debe garantizar que no ha sido manipulado, no ha sido cambiado y tampoco ha sido contaminado. Entonces, una escena del crimen también podemos encontrar armas de fuego, que para se debe asegurar que el arma no sea disparada ni alterada antes de realizar el peritaje. También se debe embalar en cajas o sobres de seguridad, evitando una manipulación directa. Y antes de embalarla, pues se deben de tomar huellas dactilares y se realizan pruebas balísticas para determinar su uso en el crimen. También podemos encontrar armas blancas. Este tipo de armas pues se recoge con guantes y herramientas especializadas para evitar contaminación. Se embala en fundas de cartón o plástico, evitando contacto con superficies externas. Y también se deben analizar huellas, sangres u otros fluidos biológicos que se encuentren en el arma. También podemos encontrar fragmentos óseos, que se debe documentar la ubicación exacta en donde se encontraron, con fotos y coordenadas. También se pueden embalar en bolsas estériles y se etiquetan con datos de identificación. Y este tipo de indicios, pues también se realizan estudios forenses para poder determinar edad, sexo, causa de muerte y también una posible identidad de la víctima. Entonces, esta fue mi exposición. Muchas gracias.